Después de trabajar como una esclava durante 35 años para construir mi imperio, después de sacrificar mi juventud, mi salud y hasta mis sueños para darle todo a mi familia, llegué a mi propia casa de playa para encontrarme con la humillación más grande de mi vida. Mi nuera, esa víbora venenosa, estaba ahí adentro con toda su familia como si fuera la dueña. Y cuando me vio llegar, me soltó estas palabras que jamás voy a olvidar. ¿Por qué apareció aquí esa vieja garrapata? No hay espacio para ti. Yo me quedé ahí parada, sintiendo como si me hubieran dado una bofetada en pleno rostro, pero respiré profundo. Sonreí y le dije, con toda la calma del mundo, está bien, cariño. Ella pensó que había ganado, que por fin había logrado humillarme lo suficiente para que me fuera con la cola entre las patas. Pero lo que esta mujer no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que yo no soy la viejita indefensa que aparento ser. Lo que hice después no solo convirtió su vida en una pesadilla, sino que le enseñé a ella, a mi hijo traidor y a toda su familia parásita, que subestimar a una mujer de mi edad y experiencia es el error más costoso que pueden cometer en sus miserables vidas. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Porque lo que vas a escuchar te va a demostrar que la venganza, cuando se sirve fría y calculada, sabe mejor que cualquier platillo gourmet. Mi nombre es Elena Vargas, tengo 68 años y durante 35 años de mi vida fui la esposa perfecta, la madre abnegada y la nuera ejemplar que siempre puso a su familia por encima de todo. Nací en un pueblito de Michoacán, donde aprendí desde pequeña que las mujeres de verdad luchan por su familia sin importar el costo. Mi esposo Carlos, que en paz descanse, era contador en una empresa de construcción y yo trabajaba desde mi casa haciendo alteraciones de ropa para las señoras del barrio. Desde los 15 años, cuando me casé con Carlos, mi vida entera giró alrededor de mi familia. Trabajaba día y noche con mi máquina de coser Singer, que aún conservo, arreglando vestidos de quinceañera, uniformes escolares, trajes de boda. Mis dedos quedaron marcados para siempre por las agujas. Mis ojos se cansaron bajo esa luz amarilla de mi cuarto de costura. Pero cada peso que ganaba lo guardaba religiosamente para el futuro de mi familia. Cuando nació Roberto, mi único hijo, pensé que la vida por fin me sonreía. Era un niño hermoso, inteligente, y yo me desvivía por él. Carlos trabajaba largas horas, así que fui yo quien crió a Roberto prácticamente sola. Le preparaba sus comidas favoritas, lo llevaba y traía de la escuela. Le ayudaba con sus tareas hasta altas horas de la madrugada. Cuando tuvo que irse a estudiar a Guadalajara, vendí mis joyas para pagarle la carrera de administración de empresas. Los mejores años de mi vida fueron cuando Roberto se graduó y consiguió un buen trabajo en una empresa de seguros. Carlos estaba tan orgulloso y yo pensaba que por fin íbamos a disfrutar como familia el fruto de tanto sacrificio. Fue entonces cuando Roberto me presentó a Mónica, una muchacha de 25 años que trabajaba como recepcionista en su oficina. Desde el primer momento que la vi, algo me inquietó. No era su apariencia, porque era una muchacha bonita, con cabello rubio teñido y uñas siempre perfectas. Era su mirada, esa forma fría de sonreír sin que la sonrisa llegara a los ojos. Mucho gusto, señora Elena, me dijo la primera vez, pero su apretón de manos fue tan débil, tan fingido, como si tocarse conmigo la lastimara. Cuando Carlos murió hace 8 años de un infarto fulminante, me quedé completamente sola con mi único hijo Roberto, que ya tenía 30 años y acababa de casarse con Mónica. El dolor de perder a mi compañero de vida fue devastador, pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que ni mi propio hijo ni su esposa parecían entender mi sufrimiento. Mamá, ya tienes que seguir adelante, me decía Roberto apenas habían pasado 2 semanas del funeral. Mónica dice que no es bueno que te quedes sola. Lamentándote, Mónica dice, ya desde entonces todo en la vida de mi hijo giraba alrededor de lo que opinara esa mujer. Con el dinero del seguro de vida de Carlos,
que fueron 300,000 pesos, más mis ahorros de toda una vida de trabajo que nunca les conté que tenía, compré esa hermosa casa en Puerto Vallarta. No era una casa cualquiera, era una propiedad de 2 pisos, con 4 recámaras, 3 baños completos, una cocina integral que parecía de revista, y lo más hermoso de todo, a un jardín que daba directo a la playa, con una vista espectacular del Océano Pacífico. Costó 2,800,000 pesos, pero valía cada centavo. Mi idea siempre fue que fuera el lugar donde toda la familia se reuniera en vacaciones, donde mis nietos pudieran correr en la arena, donde Roberto pudiera descansar del trabajo, donde Mónica y yo por fin pudiéramos conocernos de verdad y ser amigas, como suegra y nuera Ann. Qué ingenua fui. Desde la primera vez que Mónica puso un pie en esa casa, su actitud cambió completamente. «Ay, suegrita», me decía con esa voz empalagosa que ya me daba escalofríos. «¿No cree que ya es mucha responsabilidad para usted mantener esta casa tan grande? El gas, la luz, el agua, el mantenimiento. Debe ser muy caro para una persona de su edad». Roberto, mi propio hijo, en lugar de defenderme y recordarle que yo había trabajado toda mi vida para comprar esa casa, siempre tomaba su lado. «Mamá, Mónica tiene razón. Tal vez deberías considerar vender y mudarte a algo más pequeño, más cómodo para ti, más cómodo para mí», decía. Pero yo sabía que lo que realmente quería decir era más conveniente para ellos. Los últimos 2 años fueron un infierno silencioso que me comía por dentro. Mónica comenzó a tratarme como si fuera una empleada en mi propia casa, como si ella fuera la señora y yo la sirvienta. «Elena, ¿podrías limpiar el baño de arriba? Es que con los niños se ensucia mucho». «Elena, ¿podrías preparar la comida para mañana? Es que vamos a llegar tarde del trabajo y los niños van a tener hambre». Nunca un por favor, nunca un gracias, nunca un reconocimiento de que esa era mi casa y yo estaba haciendo favores que no tenía obligación de hacer. Y cuando yo trataba de poner límites, aunque fuera muy suavemente, Roberto aparecía como su caballero salvador. «Mamá, ¿por qué siempre tienes que complicar las cosas? Mónica solo está tratando de ayudar con la organización de la casa. Si no puedes con todo, mejor dilo y buscamos otra solución». Otra solución, por supuesto, siempre significaba que yo tenía que ceder más terreno, que yo tenía que ser más comprensiva, que yo tenía que sacrificar más de mi comodidad por el bienestar de ellos. Por el colmo, lo que realmente me abrió los ojos de la clase de personas que eran, fue cuando Mónica empezó a invitar a su familia completa a quedarse en mi casa, por semanas enteras, sin siquiera preguntarme. Llegaban sus hermanos Raúl y Patricia con sus respectivos hijos, su prima Fernanda con su esposo, hasta su mamá doña Carmen, una señora prepotente que me veía como si fuera basura. «Ay, suegrita, es que ellos también necesitan relajarse, ¿verdad? La vida en la ciudad es muy estresante», me decía Mónica mientras su familia se adueñaba de mi casa. Usaba mis toallas, comía mi comida, ensuciaba mis muebles y me trataba como si fuera invisible. Y yo, como la tonta que era, como la mujer buena que me habían enseñado a ser, decía que sí, sonreía y aguantaba, porque pensaba que así mantendría unida a mi familia, que así evitaría los conflictos, que así Roberto me seguiría queriendo y respetando como su madre. Pero cada día que pasaba, cada humillación que tragaba, cada falta de respeto que permitía, me daba cuenta de que estaba perdiendo no solo mi dignidad, sino también a mi hijo, que ya no era el niño amoroso que yo había criado, sino un hombre débil, que había elegido a una mujer manipuladora por encima de su propia madre. Lo que más me duele recordar es cómo la situación fue empeorando poco a poco, como una enfermedad silenciosa que te va matando por dentro sin que te des cuenta. Todo comenzó a cambiar cuando Mónica empezó a hacer comentarios sobre mi edad delante de otras personas, como si fuera un chiste. «Ay, ¿es que la suegrita ya está en esa edad donde se le olvidan las cosas?», le decía a sus amigas cuando yo simplemente no recordaba dónde había puesto las llaves del carro. «Ya saben cómo son las personas mayores, pierden la noción del tiempo», lo decía riéndose, como si fuera algo gracioso, pero yo sentía cada palabra como una puñalada en el corazón.
La primera vez que realmente me alarmé fue hace 6 meses, cuando llegué a la casa de Puerto Vallarta sin avisar y encontré a Mónica enseñándole mi casa a una pareja desconocida. Cuando me vieron, Mónica se puso nerviosa, pero rápidamente se recuperó con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. ¡Ay, suegrita, qué sorpresa! Le estaba enseñando la casa a unos amigos que están buscando una propiedad similar, ¿verdad? ¿Qué es hermosa? La pareja me saludó incómodamente y se fueron rápido. Cuando les pregunté quiénes eran Mónica Mid y yo, son los García, amigos de Roberto del trabajo. Solo querían ver cómo estaba diseñada la casa para tener ideas para la suya, pero algo en su actitud me hizo sospechar. Esa noche llamé a Roberto para preguntarle sobre los García, y él me contestó con evasivas ansí: «Mamá, son conocidos». «¿Para qué preguntas?». Cuando le dije que los había visto en la casa, se molestó conmigo: «Mamá, ¿ahora Mónica no puede invitar a nuestros amigos? ¿Qué tiene de malo que vean la casa?». Las cosas empeoraron dramáticamente el mes pasado. Mónica comenzó a llevar a sus hijos a consultas médicas con un doctor que, según ella, era especialista en personas mayores. Un día, fingiendo preocupación, me dijo: «Suegrita, el doctor Mendoza dice que sería bueno que usted también se hiciera unos estudios. A su edad es importante checar que todo esté bien con su memoria y sus facultades mentales». Mis facultades mentales. Le pregunté, sintiendo como si me hubieran abofeteado: «Mónica, yo estoy perfectamente bien de la cabeza». «Ay, no se ofenda, suegrita. Es solo por precaución. El doctor dice que es normal que a los 68 años ya haya cierto deterioro. Roberto y yo solo queremos cuidarla». Roberto llegó esa noche y me presionó para que fuera con el doctor. «Mama, no seas turca. Es solo un chequeo de rutina. Sí, estás bien. ¿Qué problema hay?». Su tono ya no era el de mi hijo amoroso. Era el tono de alguien que me estaba dando una orden. Algo en mi instinto me decía que no fuera, pero ellos siguieron presionando durante días. «El doctor Mendoza tiene una clínica muy prestigiosa en Guadalajara», insistía Mónica. «Tiene mucha experiencia con casos como el suyo, en casos como el mío», como si yo fuera una enferma mental. Finalmente accedí a ir, más para que me dejaran en paz que por otra cosa. La consulta fue extraña desde el principio. El doctor Mendoza, un hombre de unos 50 años con una sonrisa que me recordaba a la de Mónica, me hizo preguntas muy específicas delante de Roberto y su esposa. «Señora Elena, ¿recuerda usted que desayunó ayer? ¿Sabe qué día es hoy? ¿Recuerda la dirección de su casa?». Preguntas estúpidas que cualquier persona normal podría responder, pero él las hacía sonar como si fueran exámenes complicadísimos. Cuando yo respondía correctamente, él tomaba notas en una libreta, como si hubiera algo malo en mis respuestas. Al final de la consulta, el doctor le dijo a Roberto: «A su mamá muestra signos de deterioro cognitivo leve. Nada grave por ahora, pero es recomendable que alguien más se haga cargo de sus asuntos importantes, especialmente los financieros y legales, como dice». Interrumpí. «Doctor, yo manejo perfectamente mis asuntos. Tengo mi negocio de costura, pago mis cuentas, manejo mi dinero sin problema». «Señora, es normal que usted no se dé cuenta», me respondió con esa sonrisa condescendiente. «Las personas en su condición rara vez reconocen que tienen limitaciones». Salí de esa consulta sintiéndome humillada y confundida. ¿Realmente estaría perdiendo mis facultades mentales? ¿Sería verdad que ya no era capaz de cuidar de mí misma? Durante días estuve deprimida, dudando de mi propia cordura. Fue entonces cuando decidí hacerme estudios con mi doctor de toda la vida, el doctor Ramírez, quien me conoce desde hace más de 20 años. Le conté lo que había pasado y él se molestó muchísimo. «Elena, tú estás perfectamente bien. Esa evaluación que te hicieron es una farsa. Los estudios que te practiqué muestran que tienes las facultades mentales de una persona de 50 años. Tu memoria, tu razonamiento, todo está perfecto». Me dio un informe médico completo que demostraba que yo estaba mental y físicamente saludable. Pero cuando traté de mostrarle el informe a Roberto, él se enojó conmigo. «Mamá, el doctor Ramírez ya está muy viejo
Probablemente ya no está actualizado. El doctor Mendoza es un especialista reconocido. Mónica dice que deberíamos buscar una segunda opinión con otro especialista que él recomienda. Ahí fue cuando entendí que esto ya no era casualidad. Era una conspiración planeada. Empecé a prestar más atención a las conversaciones entre Roberto y Mónica, y lo que descubrí me heló la sangre. Una noche, hace 3 semanas, me quedé en casa de Roberto, porque había llovido mucho y no quería manejar de noche. Estaba en el cuarto de huéspedes, cuando los escuché hablar en su recámara. Sus voces llegaban claramente a través de las paredes delgadas. ¿Ya hablaste con el licenciado Herrera?, le preguntaba Mónica a Roberto. Sí, dice que con el informe del doctor Mendoza ya tenemos lo suficiente para iniciar el proceso. Solo necesitamos el informe de un segundo médico para confirmar su incapacidad mental. ¿Y la casa de Puerto Vallarta? El licenciado dice que una vez que sea declarada legalmente incapaz, yo como su único hijo puedo tomar control de todas sus propiedades. Podemos vender la casa y usar el dinero para sus cuidados en una residencia. ¿Una residencia?, preguntó Mónica, y pude escuchar la sonrisa malvada en su voz. Ay, Roberto, qué lástima que tu mamá tenga que pasar sus últimos años en un lugar así. Es lo mejor para ella, Mónica. Ya no puede cuidarse sola, y nosotros no podemos estar encima de ella todo el tiempo. Además, el dinero de la venta nos vendría muy bien. Con lo que vale esa casa, podríamos comprar el departamento en Polanco que tanto quieres. Me quedé ahí sentada en la cama, temblando de la impresión. Mi propio hijo, el niño que yo había criado con tanto amor, estaba planeando robarme mi casa y encerrarme en un asilo para quedarse con mi dinero. Y todo esto con la ayuda de un médico corrupto y un abogado sin escrúpulo. Al día siguiente, actué como si no hubiera escuchado nada, pero por dentro estaba planeando mi siguiente movimiento. Sabía que tenía que actuar rápido, porque ellos ya estaban muy adelantados en su plan para declararme incapaz. Fue entonces cuando decidí irme unos días a la casa de Puerto Vallarta para pensar con claridad y decidir qué hacer. Les dije a Roberto y Mónica que necesitaba unos días de descanso en la playa, y ellos parecieron muy contentos de que me fuera. «Qué buena idea, suegrita», me dijo Mónica. «El aire del mar le va a hacer muy bien. Tómese todo el tiempo que necesite». Ahora entiendo por qué estaba tan contenta de que me fuera. Pensaba que finalmente me estaba alejando para que ellos pudieran continuar con su plan sin obstáculos. Pero lo que ninguno de los dos sabía es que yo también tenía mis cartas guardadas, secretos que ellos jamás imaginaron, y que estaba a punto de convertirme en su peor pesadilla. Llegué a Puerto Vallarta esa mañana de viernes, con el corazón destrozado, pero con la mente más clara que nunca. Durante todo el viaje de 3 horas, desde Guadalajara, estuve repasando en mi cabeza la conversación que había escuchado entre Roberto y Mónica. Cada palabra, cada detalle de su plan para robarme mi casa y encerrarme en un asilo, me dolía como un cuchillo en el pecho. Pero cuando llegué a mi hermosa casa frente al mar, y vi esa imagen que jamás voy a olvidar, cuando vi a Mónica sentada en mi terraza, como si fuera la reina del castillo, rodeada de toda su familia parásita, riéndose y disfrutando de mi propiedad, como si les perteneciera, algo dentro de mí se despertó, algo que había estado dormido durante demasiados años. ¿Por qué apareció aquí esa vieja garrapata? «No hay espacio para ti», me gritó Mónica delante de todos sus familiares, que se rieron como hienas viendo mi humillación. En ese momento, cuando sentí todas esas miradas burlándose de mí, cuando escuché esas carcajadas crueles, recordé algo que había olvidado por completo. Yo no soy una víctima indefensa. Me fui de mi propia casa esa tarde, pero no como la mujer derrotada que ellos pensaron que se iba. Me fui como una estratega que acababa de encontrar la motivación perfecta para la guerra, porque lo que Roberto, Mónica y toda su familia de aprovechados no sabían, lo que jamás se imaginaron en sus peores pesadillas, es quién soy realmente, Elena Vargas. Esa noche, en mi hotel, en el centro de Puerto Vallarta, abrí la caja fuerte donde guardo mis documentos más importantes y saqué papeles que ni siquiera Roberto conoce.
papeles que demuestran que la mujer humilde y sumisa que ellos creen que soy es solo una parte muy pequeña de mi verdadera historia. Hace 15 años, cuando Carlos todavía vivía, yo no solo trabajaba como costurera. Mi cucaro Rael, el hermano de Carlos, me propuso un negocio que cambió mi vida para siempre. Raúl tenía contactos en Estados Unidos y necesitaba socios en México para importar telas y materiales de costura de alta calidad. Me pidió que invirtiera mis ahorros con él, y aunque Carlos al principio no estaba seguro, yo decidí arriesgar. Fue la mejor decisión de mi vida. En 5 acos, esa pequeña inversión de 50,000 pesos se convirtió en un negocio que me generaba ganancias de más de 100,000 pesos mensuales. Pero Carlos y yo decidimos mantenerlo en secreto para que Roberto no se acostumbrara a depender de dinero fácil. Queríamos que él se hiciera un hombre trabajador por sus propios méritos. Cuando Carlos murió, Raúl me propuso vender mi parte del negocio. Para ese momento, mi participación valía más de 3 millones de pesos. Yo acepté, pero en lugar de gastar ese dinero o contárselo a Roberto, lo invertí discretamente en certificados de depósito y algunas propiedades pequeñas en Guadalajara que renté. Durante estos 8 años, ese dinero ha seguido creciendo. Hoy tengo ahorros por más de 5 millones de pesos que nadie, absolutamente nadie en mi familia conoce. Roberto y Mónica piensan que soy una viuda pobre que vive de la pensión de Carlos y de lo poco que gano cosiendo. Si supieran la verdad, se morirían de la impresión. Pero eso no es todo. Lo más importante de todo es algo que descubrí hace apenas 2 meses, cuando decidí contratar a un investigador privado, porque algo me decía que Roberto y Mónica estaban tramando algo contra mí. El investigador se llama licenciado Martínez. Es un ex policía judicial que ahora trabaja casos privados. Le pagué 30,000 pesos para que investigara a fondo a Mónica y a Roberto. Y lo que descubrió me dejó helada de la sorpresa. Mónica no es la secretaria inocente que aparentaba ser cuando conoció a Roberto. Es una mujer con antecedentes por fraude que ya había estado casada antes con un hombre, Mayo R., un comerciante de Morelia al que le robó más de 200,000 pesos fingiendo que tenía problemas de salud mental en la familia. El primer esposo la denunció, pero ella desapareció con el dinero y nunca la pudieron encontrar. Pero lo que más me impactó fue descubrir que el doctor Mendoza, ese supuesto especialista que me diagnosticó con deterioro mental, no es médico geriatra como dice ser. Es un médico general que perdió su licencia en Guadalajara por falsificar expedientes médicos y ahora trabaja en una clínica ilegal que se especializa en hacer diagnósticos falsos para personas que quieren declarar incapaces a familiares mayores. El licenciado Herrera, el abogado que Roberto mencionó en su conversación, también tiene antecedentes. Ha sido sancionado 3 veces por el Colegio de Abogados por prácticas fraudulentas relacionadas con herencias y propiedades de personas mayores. En otras palabras, mi hijo no solo me está traicionando, sino que se metió con una banda de criminales profesionales que se dedican a robarle sus propiedades a personas de la tercera edad. Y lo peor de todo es que Roberto lo sabe. Las investigaciones del licenciado Martínez demostraron que Roberto conocía perfectamente los antecedentes de Mónica cuando se casó con ella. Esa noche en el hotel, con todos esos documentos esparcidos en la cama, tomé la decisión más importante de mi vida. Ya no iba a ser la abuela buena y sumisa que se deja humillar por una banda de ladrones. Ya no iba a fingir que no sabía lo que estaban planeando. Era hora de que Elena Vargas les demostrara de qué estaba hecha. Lo primero que hice fue llamar al licenciado Martínez. Licenciado, necesito que me consiga las mejores copias de toda la evidencia que recopiló. Y también necesito el nombre del mejor abogado penalista de Puerto Vallarta, alguien que sepa cómo manejar casos de fraude y conspiración. Señora Elena, ¿está usted segura? Una vez que iniciemos acciones legales, ya no hay vuelta atrás. Licenciado, le contesté con una voz que ni yo misma reconocí. Ellos fueron los que decidieron declararme la guerra. Yo solo voy a terminarla. Al día siguiente, sábado por la mañana, contraté a la licenciada Patricia Sánchez, una abogada especialista en fraudes familiares que tiene una reputación impecable en Puerto Vallarta. Le mostré toda la evidencia que tenían las grabaciones,
que el investigador había hecho de las conversaciones entre Roberto y Mónica, los antecedentes penales de todos los involucrados, los informes falsos del doctor Mendoza, todo. Señora Elena, me dijo la licenciada después de revisar todos los documentos. Esto es un caso claro de conspiración para cometer fraude. Con esta evidencia, no solo podemos evitar que le roben su propiedad, sino que podemos meterlos a todos a la cárcel. Cherus, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. ¿Todos en su nuera? ¿El falso médico? ¿El abogado corrupto? Y sí, también su hijo. Roberto es mayor de edad y participó conscientemente en esta conspiración. La ley no hace excepciones por parentesco. En ese momento, entendí que ya no había vuelta atrás. Mi hijo había elegido su camino, y ahora yo tenía que elegir el mío. O seguía siendo la víctima que ellos querían que fuera, o me convertía en la justicia que todos merecían. Pero antes de actuar legalmente, decidí darles una última oportunidad de demostrar quiénes eran realmente. Decidí regresar a mi casa y fingir que era la misma mujer derrotada que se había ido el día anterior. Quería que se sintieran tan seguros de su victoria que bajaran completamente la guardia. Y ahí fue cuando decidí darles el espectáculo de sus vidas. El domingo por la mañana regresé a mi casa como si fuera un cordero que vuelve al matadero. Toqué la puerta de mi propia casa como si fuera una visita indeseada, con la cabeza agachada y una sonrisa triste en los labios. Cuando Mónica abrió la puerta, pude ver en sus ojos esa satisfacción cruel de quien cree que ha ganado la guerra. ¡Ay, suegrita! ¡Qué bueno que regresó! Pensé que se había ido para siempre, me dijo con esa voz falsa, llena de veneno dulce. Espero que haya reflexionado sobre lo que hablamos ayer. A veces, es mejor aceptar la realidad de nuestra edad, ¿no cree? Sí, Mónica, tienes razón, le respondí con la voz más sumisa que pude fingir. He estado pensando mucho, y creo que ustedes saben lo que es mejor para mí. La vi sonreír con una satisfacción que me dio náuseas, pero mantuve mi actuación. Detrás de ella pude ver a toda su familia parasita, su hermano Raúl, riéndose con sus hijos en mi sala, su prima Fernanda tomando mi café en mi cocina, su mamá, doña Carmen, viendo mi televisión como si fuera la dueña del lugar. Durante todo ese día, actué como la perfecta abuela derrotada. Les serví el desayuno, limpié los platos, barrí la terraza, hasta les preparé margaritas en la tarde mientras ellos disfrutaban del sol en mi jardín privado. Cada humillación que fingía aceptar, cada orden que fingía obedecer, cada sonrisa falsa que fingía dar, era un ladrillo más en la pared de evidencias que estaba construyendo contra ellos, porque lo que ninguno de esos parásitos sabía es que la licenciada Patricia Sánchez había llegado temprano esa mañana con un equipo de técnicos especializados. Mientras ellos dormían como bebés, después de su fiesta de Victory, nosotros instalamos discretamente 5 cámaras de video y 8 micrófonos en lugares estratégicos de la casa. Una cámara en la sala principal, una en la cocina, una en la terraza, una en el pasillo del segundo piso y una en el jardín. Los micrófonos estaban ocultos en lámparas, cuadros, plantas decorativas, lugares donde jamás se les ocurriría buscar. Todo conectado a un sistema de grabación remoto que documentaría cada palabra, cada acción, cada evidencia de su comportamiento criminal. Todo está funcionando perfectamente, señora Elena, me había dicho la licenciada por teléfono, mientras yo fingía estar hablando con una amiga. Tenemos audio y video en alta definición. Cada segundo que pasen en su casa quedará registrado como evidencia legal, pero las cámaras eran solo el primer paso de mi plan. Esa tarde, mientras todos tomaban la siesta después de hartarse de mi comida y mi alcohol, salí discretamente al jardín para hacer llamadas que cambiarían todo el juego. La primera llamada fue al contador de confianza de la licenciada Sánchez. Licenciado Torres, necesito que prepare un avalúo profesional de esta propiedad para mañana mismo. Y también necesito una auditoría completa de todos mis bienes. Quiero documentos que demuestren exactamente cuánto valgo, hasta el último peso. La segunda llamada fue al investigador privado. Licenciado Martínez, necesito que venga mañana por la mañana
con un notario público. Vamos a hacer una declaración formal ante testigos de todo lo que ha descubierto. Y también necesito que traiga copias certificadas de todos los antecedentes penales que encontró. La tercera llamada fue la más dolorosa, pero también la más necesaria. Llamé al doctor Ramírez, mi médico de toda la vida. Doctor, necesito que venga mañana a esta dirección con 2 colegas suyos para hacerme un examen mental completo. Quiero una evaluación médica que demuestre, ante cualquier tribunal, que estoy perfectamente cuerda y capacitada. Y la cuarta llamada fue la que sellaría el destino de todos ellos. Llamé al Ministerio Público de Puerto Vallarta y pedí hablar con el fiscal especializado en fraudes familiares. Fiscal Rodríguez, habla Elena Vargas. Tengo evidencia de una conspiración para declararme legalmente incapaz y robarme mis propiedades. ¿Cuándo podemos reunirnos para que inicie una investigación formal? Señora Elena, si tiene evidencia sólida, podemos vernos mañana mismo, pero necesito que entienda que una vez que iniciemos el proceso penal, no hay vuelta atrás. Si los acusados son culpables, irán a la cárcel. Fiscal, le respondí mirando hacia la casa donde mi propia familia estaba celebrando mi supuesta derrota. Ellos ya eligieron su destino. Yo solo voy a asegurarme de que lo reciban. Esa noche, durante la cena, Roberto llegó, de Guadalajara, con una sonrisa que me heló la sangre. Se veía tan contento, tan seguro, de que su plan estaba funcionando perfectamente. Se sentó a mi mesa, comió mi comida, y me habló como si fuera una niña pequeña que necesitaba instrucciones simples. Mamá, Mónica me contó que ya estás más tranquila, que entiendes que necesitas ayuda. Me da mucho gusto que por fin estés siendo razonable. Sí, hijo, le respondí con la voz más dulce que pude fingir. Ya entiendo que ustedes solo quieren lo mejor para mí. Exacto, mamá. Por eso mañana en la tarde vamos a ir juntos a ver al licenciado Herrera. Él va a explicarte unos papeles muy sencillos que van a hacer que todo sea más fácil para ti. Ya no te vas a tener que preocupar por la casa, por las cuentas, por nada. Mónica se rió y añadió, ¡ay, suegrita! Va a ser como unas vacaciones permanentes. Nosotros nos vamos a encargar de todo, mientras usted descansa y disfruta. Por dentro estaba temblando de la rabia, pero por fuera mantuve mi actuación perfecta. Qué buenos son conmigo. No sé qué haría sin ustedes. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, me quedé despierta en mi cuarto preparando el último detalle de mi venganza. Saqué mi teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía meses, pero que nunca pensé que tendría que usar. Claudia, habla Elena Vargas, la mamá de Roberto. Sé que es muy tarde, pero necesito preguntarte algo muy importante. ¿Es verdad que el año pasado Mónica trató de convencerte de que le prestaras dinero fingiendo que yo estaba enferma? Claudia, la hermana de Roberto, había cortado contacto con nosotros hace un año después de una pelea con Mónica. Nunca entendí bien qué había pasado, pero ahora empezaba a ver el patrón. Tía Elena, qué bueno que por fin me habla. Sir, Mónica me dijo que usted tenía Alzheimer y que necesitaban dinero para sus medicamentos. Me pidió 50,000 pesos y me mostró unos papeles que supuestamente eran del doctor. Cuando le dije que prefería hablar directamente con usted, se enojó muchísimo y me dijo que usted ya no estaba en condiciones de manejar sus asuntos. ¿Y por qué no me dijiste nada, Claudia? Porque cuando traté de hablarle a Roberto, él me gritó y me dijo que usted estaba muy delicada y que era mejor no molestarla. Me dijo que si yo no confiaba en él, era mejor que no tuviéramos más contacto. Ahí estaba otra pieza del rompecabezas. Roberto y Mónica ya habían empezado a aislarme de mi propia familia desde hace más de un año, cortando cualquier contacto que pudiera revelar sus mentiras. Pero su error fue subestimar a Elena Vargas, porque al día siguiente, cuando ellos pensaban que iban a firmar mi sentencia de muerte legal, yo les iba a servir la sorpresa más grande de sus miserables vidas. Y ese madrugada, antes de que alguien se despertara, salí silenciosamente al jardín y marqué el último número de mi lista. Era el número del periodista de investigación del periódico local, un hombre que se especializa en exponer fraudes contra personas mayores. Licenciado Vargas.
Habla Elena Vargas. Tengo la historia del año para usted. Una banda de criminales que se dedica a robarle sus propiedades a personas de la tercera edad. Y yo tengo toda la evidencia. ¿Le interesa estar presente mañana, cuando los atrapen con las manos en la masa? Todo estaba listo. Las cámaras grabando, los abogados preparados, la evidencia documentada, la prensa alertada y los criminales durmiendo tranquilamente en mi casa, soñando con mi dinero, sin saber que estaban a punto de vivir la peor pesadilla de sus vidas, porque Elena Vargas no era solo una abuela costurera. Era una mujer de negocios que había aprendido a pelear en un mundo de hombres, una estratega que había mantenido secretos millonarios durante años, y ahora, una justiciera que estaba a punto de cobrar la deuda más cara de sus vidas. El show estaba a punto de comenzar, y yo tenía los mejores asientos de la casa. El lunes amaneció con un cielo despejado y un sol brillante que parecía anunciar que la justicia por fin iba a llegar a mi casa. Yo me levanté más temprano que de costumbre y preparé un desayuno especial para toda la familia. Huevos rancheros, frijoles refritos, café de olla, pan dulce, todo servido en mi mejor vajilla, como si fuera una celebración. «Ay, suegrita, qué desayuno tan rico», me dijo Mónica, mientras devoraba mi comida en mi mesa. «Se ve que ya está más animada. Eso me da mucho gusto». «Sí, Mónica, me siento muy bien hoy». «Como si fuera el primer día del resto de mi vida», le respondí con una sonrisa que ella interpretó como resignación, pero que en realidad era pura anticipación. A las 9 de la mañana llegó el primer invitado a mi pequeña fiesta de justicia. Era el doctor Ramírez, acompañado de 2 colegas suyos, tal como yo había planeado. «Buenos días, Elena, venimos para hacerte el examen médico que me pediste», dijo el doctor Ramírez cuando Mónica abrió la puerta con cara de sorpresa. «¿Qué examen médico?», preguntó Mónica, mirándome con desconfianza. «Suegrita, ¿usted pidió otro examen? Pero si ya fuimos con el doctor Mendoza ahí». «Mónica, es que quiero estar segura. Si ustedes dicen que estoy mal de la cabeza, mejor que me revisen bien varios doctores. ¿No crees?», le dije con la voz más inocente del mundo. Roberto se veía nervioso, pero no podía oponerse sin quedar como el hijo que le niega atención médica a su madre. Los 3 doctores me examinaron durante 2 horas completas, haciéndome pruebas de memoria, razonamiento, coordinación, reflejo, todo documentado y grabado con las cámaras que ellos no sabían que estaban ahí. «Señora Elena», anunció el doctor Ramírez cuando terminaron, «los 3 doctores coincidimos en que usted tiene excelente salud mental y física. Sus facultades cognitivas están perfectas. Su memoria es excepcional para su edad, y no hay ningún signo de deterioro mental». Vi como la cara de Mónica se puso pálida como un papel. Pero el doctor Mendoza dijo que... «¿El doctor Mendoza?», interrumpió el doctor Ramírez. «¿Se refiere a Ricardo Mendoza?» «Señora, ese hombre perdió su licencia médica hace 3 años por falsificar diagnósticos. No es un médico certificado». Roberto se paró de un salto. «¿Cómo dice, Mónica? ¿De dónde sacaste a ese doctor?» Yo no sabía. Una amiga me lo recomendó». Tartamudeó Mónica, pero ya se veía que estaba entrando en pánico. En ese momento llegó mi segundo invitado, el licenciado Martínez, el investigador privado, acompañado de un notario público y cargando una carpeta gruesa con documentos. «Buenos días, señora Elena, vengo a entregar el informe que me solicitó», dijo el investigador con voz formal. «¿Qué informe?», gritó Roberto. «Mamá, ¿qué está pasando aquí?». «Tranquilo, hijo. Solo quería investigar un poquito sobre las personas que van a cuidar de mí», respondí con calma, mientras el notario comenzaba a sacar los documentos. «Licenciado Martínez, ¿puede leer en voz alta lo que encontró sobre Mónica Gutiérrez?». El investigador abrió la carpeta y comenzó a leer a Mónica Gutiérrez. De 32 años de edad, tiene antecedentes penales por fraude en el estado de Michoacán. En el año 2018, contrajo matrimonio con el comerciante Alfredo Morales, de 65 años, a quien estafó 200,000 pesos fingiendo problemas de salud mental en su familia. «¡Eso es mentira!», gritó Mónica. «No pueden demostrar nada». «Aquí están
las copias certificadas de los expedientes judiciales, continuó el investigador, mostrando los papeles. También está documentado que el señor Roberto Vargas conocía estos antecedentes al momento de contraer matrimonio con la señora Mónica Roberto. Se quedó helado Anjo. Yo no sí sabías, Roberto. Le dije con una voz que ya no tenía nada de sumisa. El investigador tiene grabaciones de conversaciones donde admites que conocías el pasado criminal de tu esposa. En ese momento, la familia parásita de Mónica, que había estado riéndose y disfrutando de mi casa durante días, empezó a entender que algo muy malo estaba pasando. Se fueron acercando a la sala con caras de preocupación. ¿Y ahora? Continué. Licenciado Martínez, ¿puede leer lo que encontró sobre el plan para robarme mi casa? Con mucho gusto, señora Elena. Tenemos evidencia de que Roberto Vargas y Mónica Gutiérrez conspiraron con el falso médico Ricardo Mendoza y el abogado César Herrera para declararla legalmente incapaz y apoderarse de sus propiedades. Al Roberto empezó a sudar. Mamá, yo puedo explicar. No hay nada que explicar, Roberto, le dije poniéndome de pie. Escuché toda su conversación aquella noche en tu casa. Escuché cómo planeaban vender mi casa para comprar un departamento en Polanco. Escuché cómo planeaban encerrarme en un asilo. Escuché cómo mi propio hijo decidió traicionar a la mujer que lo crió. Mónica trató de tomar control de la situación. Roberto, vámonos de aquí. Esta vieja loca está inventando cosas. Llamemos al doctor Mendoza para que venga a evaluarla. El doctor Mendoza no va a venir, dijo una voz nueva desde la puerta. Era la licenciada Patricia Sánchez, acompañada de 2 policías ministeriales. Porque está siendo arrestado en este momento por ejercicio ilegal de la medicina y falsificación de documentos. Los policías entraron a mi sala y uno de ellos se dirigió a Roberto y Mónica. ¿Roberto Vargas y Mónica Gutiérrez tienen derecho a permanecer callados? Están arrestados por conspiración para cometer fraude. No pueden arrestarnos, gritó Mónica. No han hecho nada malo. Esta vieja está loca. Señora, le dijo la licenciada Sánchez mostrándole una grabadora. Tenemos grabado todo lo que han hecho y dicho en esta casa durante los últimos 3 días. Tenemos sus conversaciones sobre el plan para declararla incapaz. Tenemos evidencia de cómo la han tratado. Tenemos todo documentado. En ese momento puse mi carta final sobre la mesa. Saqué los documentos que había estado guardando durante años y los puse sobre la mesa de centro. Roberto, Mónica, toda su hermosa familia. Dije con una voz que ahora sonaba como la de la empresaria que realmente soy. Quiero que sepan quién es en realidad Elena Vargas. Abrí la primera carpeta. Estos son mis estados de cuenta bancarios. Tengo 5.400.000 pesos en inversiones que ustedes no sabían que existían. Roberto se tambaleó como si lo hubieran golpeado. Abrí la segunda carpeta. Estas son las escrituras de 3 propiedades en Guadalajara que compré con las ganancias de mi negocio de importación de telas. Un negocio que manejé durante 15 años sin que ni siquiera tu papá supiera cuánto dinero generaba. Mónica se sentó pesadamente en mi sillón, con la cara descompuesta. Abrí la tercera carpeta. Y este es mi testamento, firmado ante notario la semana pasada. Como Roberto decidió traicionarme y robarme, he decidido donar toda mi fortuna a organizaciones que protegen a personas mayores del abuso familiar. No, gritó Roberto. Mamá, eso no puede ser cierto. Tú no tienes tanto dinero. La mujer pobre y sumisa que ustedes creían que era, Roberto, nunca existió. Yo soy una empresaria que construyó un patrimonio millonario y que decidió fingir ser vulnerable para ver hasta dónde eran capaces de llegar, y llegaron hasta el fondo del infierno. La licenciada Sánchez se acercó a Roberto con los documentos de arresto. Roberto Vargas, usted y su esposa enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude, abuso de persona mayor y tentativa de despojo. La pena puede ser de 5 a 10 años de prisión. Pero ella es mi mamá. Soy Roberto yo solo. Mónica me dijo que era lo mejor para ella. Roberto, le dije mirándolo directamente a los ojos. Tú escogiste a una criminal por encima de tu madre. Escogiste el dinero por encima del amor. Escogiste traicionarme en lugar de protegerme. Ahora
vas a vivir con las consecuencias de tus decisiones. En ese momento, llegó el último invitado a mi fiesta de justicia, el periodista del periódico local, con un fotógrafo. Señora Elena, ¿podemos comenzar la entrevista sobre la banda de estafadores que operaba contra personas mayores? Mónica empezó a llorar histéricamente. Esto es una trampa. Esta vieja nos tendió una trampa. Mónica, le dije con la voz más fría que he usado en mi vida. Ustedes fueron los que decidieron declararme la guerra. Yo solo fui mejor estratega que ustedes. Mientras los policías esposaban a Roberto y Mónica, mientras toda su familia parásita corría despavorida de mi casa, mientras los periodistas tomaban fotos que aparecerían en primera plana, al día siguiente, yo me quedé ahí parada en mi sala, en mi casa, sintiendo por primera vez en años que Elena Vargas había vuelto a casa. La guerra había terminado, y yo había ganado cada batalla. 3 meses después de ese día que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en la terraza de mi hermosa casa de Puerto Vallarta, tomando mi café de la mañana, mientras veo el amanecer sobre el Océano Pacífico. Ya no hay voces gritándome que soy una carga, ya no hay miradas de desprecio, ya no hay familia parásita invadiendo mi espacio. Solo hay paz, dignidad y la satisfacción de haber luchado por lo que era mío. El juicio fue más rápido de lo que esperaba. Con toda la evidencia que teníamos, las grabaciones, los documentos, los testigos, Roberto y Mónica no tuvieron más opción que declararse culpables. Roberto fue sentenciado a 5 años de prisión por conspiración para cometer fraude y abuso de persona mayor. Mónica recibió 7 años porque tenía antecedentes penales. El falso doctor Mendoza recibió 8 años por ejercicio ilegal de la medicina y falsificación de documentos. El abogado corrupto César Herrera perdió su licencia profesional y también está enfrentando cargos criminales. Toda la red de estafadores que se dedicaba a robarle sus propiedades a personas mayores fue desmantelada gracias a mi caso. Pero las consecuencias legales fueron solo el principio. La verdadera justicia vino después, cuando toda la familia y la comunidad se enteró de lo que habían hecho. El periódico local publicó la historia en primera plana con el título Abuela millonaria destapa rede de estafadores familiares. El artículo se volvió viral en redes sociales y llegó hasta los noticieros nacionales. La humillación pública que Roberto y Mónica sufrieron fue total. Sus fotos aparecieron en todos los periódicos como los hijos ingratos que traicionaron a su madre para robarle su patrimonio. Los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo, todos se enteraron de quiénes eran realmente. Claudia, mi sobrina, vino a visitarme la semana pasada. Tía Elena, me dijo con lágrimas en los ojos, perdóneme por no haberle dicho lo que Mónica me había contado. Si hubiera sabido que estaban planeando todo esto. Claudia, mija, no tienes nada que perdonar. Ellos manipularon a toda la familia. Lo importante es que ahora todos sabemos la verdad. Los nietos de Roberto, mis pobres nietos inocentes, ahora están viviendo con los papás de Mónica. Me parte el corazón no poder verlos, pero no voy a exponer a esos niños al ambiente tóxico que crearon sus padres. Cuando sean mayores, si quieren conocer a su abuela, aquí voy a estar. Mi nueva vida es completamente diferente, con mis 5 millones de pesos bien invertidos. Vivo como la reina que siempre merecí ser. Contrary a Carmen, una muchacha muy educada y respetuosa, que me ayuda con la limpieza y la cocina. No como empleada, sino como compañía. Le pago muy bien y la trato con el respeto que todo ser humano merece. También me uní a un grupo de señoras empresarias de Puerto Vallarta. Resulta que hay muchas mujeres de mi edad que también construyeron fortunas en silencio y que ahora están disfrutando de su independencia. Nos reunimos todos los martes para jugar cartas, compartir experiencias de negocio y planear viajes juntas. El mes pasado fuimos a Europa, París, Roma, Madrid, ciudades que siempre soñé conocer, pero que nunca pude visitar, porque estaba demasiado ocupada cuidando a una familia que no me valoraba. Ahora, a los 68 años, estoy viviendo los mejores días de mi vida. Mi negocio de costura también lo transformé. Ya no trabajo desde mi casa, arreglando ropa para las vecinas. Ahora tengo un taller boutique en el centro de Puerto Vallarta,
donde creo vestidos de diseñador para quinceañeras y novias. Tengo 3 empleadas que me ayudan, y el negocio está prosperando como nunca. La semana pasada, abrí mi cuenta de TikTok. Sí, a los 68 años me volví influencer. Cuento mi historia, doy consejos a otras mujeres mayores sobre cómo proteger sus bienes de familiares abusivos, y enseño técnicas de costura. Ya tengo más de 200,000 seguidores, y las marcas me están ofreciendo patrocinios. Abuela Milenería me dicen en los comentarios, y me encanta ese apodo, porque sí, soy abuela, sí soy millonaria, y si estoy viviendo mi mejor vida sin permitir que nadie me falte al respeto. Hace 2 semanas, recibí una carta de Roberto desde la prisión. Era una carta llena de perdóname mamá, y me arrepiento de todo, y Mónica me manipuló. La leí una vez y la tiré a la basura. Porque las disculpas que llegan, solo cuando ya no tienen otra opción, no valen nada. Mi hijo tuvo la oportunidad de elegir entre su madre y una criminal, y eligió mal. Tuvo la oportunidad de protegerme y decidió traicionarme. Tuvo la oportunidad de amarme y prefirió robarme. Ahora está pagando las consecuencias de sus decisiones, y yo estoy disfrutando la libertad de las mías. Me duele, por supuesto que me duele. Roberto salió de mis entrañas. Lo crié con amor, sacrifiqué mi juventud por él, pero también aprendí que el amor de madre no significa permitir que te destruyan. Aprendí que perdonar no significa olvidar, y que protegerse no es venganza, es supervivencia. La licenciada Patricia Sánchez se convirtió en mi amiga personal. Elena, me dijo la última vez que nos vimos, tu caso cambió la forma en que este estado maneja los casos de abuso familiar contra personas mayores. Has salvado a cientos de familias que podrían haber pasado por lo mismo. Why is ver? Mi historia inspiró nuevas leyes para proteger a las personas mayores de familiares abusivos. Ahora hay más investigación, más requisitos para declarar a alguien incapaz, y penas más severas para quienes cometen este tipo de fraudes. También decidí usar parte de mi fortuna para crear la Fundación Elena Vargas, que ayuda a personas mayores que están siendo abusadas por sus familias. Tenemos abogados gratuitos, investigadores privados y casas de refugio temporal para abuelas y abuelos que necesitan escapar de familiares tóxicos. Cada semana recibo cartas de mujeres de toda América Latina contándome historias similares a la mía. Hijos ingratos que explotan a sus madres, nueras manipuladoras que alejan a los hijos de sus mamás, familias enteras que ven a las abuelas como cajeros automáticos ambulantes. A todas esas mujeres les digo lo mismo, mija, tú vales más de lo que crees. No permitas que nadie, ni siquiera tu propia familia, te trate como si fueras basura. Tienes el derecho de vivir con dignidad, de proteger lo que es tuyo y de exigir respeto. Ahora, cuando me despierto cada mañana en mi hermosa casa frente al mar, cuando veo el sol salir sobre las olas, mientras tomo mi café en mi terraza, cuando escucho solo el sonido del océano y de mi propia respiración tranquila, sé que tomé las decisiones correctas. Elena Vargas ya no es la mujer sumisa que permitía humillaciones por mantener la paz familiar. Elena Vargas es una mujer empoderada, que aprendió que a veces hay que luchar por tu dignidad, aunque eso signifique luchar contra tu propia sangre. Y si mi historia llegó hasta ti, si estás escuchando estas palabras desde cualquier ciudad de este hermoso continente latinoamericano, quiero que sepas algo muy importante. Nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca eres demasiado vieja para empezar de nuevo. Nunca estás demasiado sola para luchar por lo que mereces. Si tienes una familia que te valora, que te respeta, que te ama de verdad, cuídala como el tesoro que es. Pero si tienes una familia que te explota, que te humilla, que te ve como un estorbo, recuerda que la sangre que no te defiende no vale más que el agua que sí te limpia. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? ¿Conoces a alguna mujer que esté viviendo lo que yo viví? Cuéntame en los comentarios tu historia, porque juntas somos más fuertes. Juntas podemos ayudarnos, y juntas podemos demostrar que las mujeres de nuestra edad no somos víctimas, somos sobrevivientes. Y recuerda, nunca subestimes
El poder de una abuela que ya no tiene nada que perder y que ha decidido recuperar todo lo que merece. Esta es mi historia. Esta es mi venganza. Esta es mi nueva vida y apenas está comenzando